Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Aún a día de hoy, los nacionalismos siguen teniendo su peso en la ciudadanía y lo seguirán teniendo mientras que existan los estados-nación. A la hora de hablar de los nacionalismos, se suele caer en el error de hablar de nacionalismo en singular y lo correcto es hablar de nacionalismos en plural. Y yo, en este vídeo, os quiero hablar sobre la diferencia existente entre el nacionalismo cívico-político y el nacionalismo étnico. Así que vamos con el vídeo. Esta Red Planeta. ¡Comenzamos! Los estados-nación, las naciones políticas que conocemos hoy y los nacionalismos no han existido siempre, sino que responden a una historicidad concreta. Países como España, Francia, Italia, Alemania son estados-nación, es decir, son las formas estatales predominantes en el modo de producción capitalista en el que la nación fue correspondida con un estado en aras de superar las barreras al comercio que impuso el feudalismo y de esta manera crear un mercado nacional. Ahora bien, decir que los estados actuales, es decir, los estados-nación, no han existido siempre, no significa que la idea primigenia de un destino, proyecto, cultura o historia compartida en un territorio concreto no existiera antes de la llegada del capitalismo. Lo que significa es que la nación, como la entendemos hoy, surgió con el proceso de modernización y se consolidó con el capitalismo. Para formar parte de la nación y para que esta nación se consolidara, fue muy importante poner en primer plano conceptos e ideas como la ciudadanía, porque antes de ser ciudadanos éramos súbditos, y siendo súbditos, difícilmente podíamos ser soberanos de la nación y difícilmente la gente se podía sentir parte de un proyecto nacional o asimilar una identidad nacional. También conceptos como igualdad política o civil fueron muy importantes en la creación de las naciones políticas. Es verdad que en cierta manera las naciones actuales, las naciones políticas, son producto del trabajo realizado por ciertos intelectuales y activistas nacionalistas que trabajaron para dar con una historia compartida, una cultura más o menos homogénea, la existencia de una religión dominante, una lengua y demás. Si nos fijamos en el proceso de todos los nacionalismos, ya sean nacionalismos grandes o pequeños, en cierta manera todos recorren el mismo camino y tienen el mismo modus operandi. Se conecta a los ciudadanos de hoy con las gentes que habitaron el territorio hace siglos. Se ensalzan héroes, reyes históricos, y se hace hincapié en ciertos sucesos históricos y además convierten estos sucesos históricos en mitos fundacionales de la nación. Quiero decir, la creación de la nación política no surge del vacío, porque estos intelectuales y activistas nacionalistas trabajaron sobre una realidad histórico-cultural existente, pero sí que fue un trabajo de estos intelectuales y activistas que quisieron formar parte del proceso de modernización, creando la nación política y correspondiéndola con un Estado, es decir, creando el Estado-nación, y de esta manera dotando a la gente con una identidad nacional que iba acompañada de la soberanía, de ser soberanos de la nación. Pero no todos estos intelectuales y activistas nacionalistas concibieron la nación de la misma manera. Y aún más, no todos estos nacionalistas entendieron de la misma manera quiénes podían formar parte de la nación. Algunos nacionalistas entendieron la nación de manera cívica y política, partiendo de la asimilación de ideas más liberales y aceptando el proceso de modernización. Pero otros intelectuales nacionalistas entendieron la nación a modo de reacción del proceso de modernización y del liberalismo. Para entender la diferencia entre el nacionalismo cívico-político y el nacionalismo étnico, es muy importante subrayar la opinión que tenían
los primeros intelectuales nacionalistas respecto a la comunidad política y social sobre la que se levantaba la nación, y también hay que tener en cuenta que para ellos quiénes podían formar parte de la nación. Por un lado, tenemos a los nacionalistas cívico-políticos que hicieron más énfasis en el demos, que se refiere a una comunidad política basada en la ciudadanía y la residencia dentro de un territorio específico. Y por otro lado tenemos a los nacionalistas étnicos que prestaron más atención al etnos, que se refiere a una comunidad cultural basada en la etnia, ascendencia, lengua, tradiciones compartidas y en su forma más vulgar, que se basa en la raza. Entonces tenemos dos tipos de nacionalismos muy importantes. El nacionalismo cívico-político, en el que el demos, como conjunto de personas que forman parte de una unidad política, es lo importante, y estos viven sujetos a las mismas leyes que existen y a una ciudadanía concreta que va más allá de un etnos determinado, de una etnia o raza determinada. Y el nacionalismo étnico, en el que el etnos, como agrupación de personas unidas por la etnia, ascendencia, lengua, cultura y en su forma más vulgar, la raza, es lo importante. Y el concepto de ciudadanía, o al menos ciudadanía de primera clase, se limita a los miembros pertenecientes a este etnos. Obviamente, el nacionalismo cívico-político es inclusivo e integrador. No limita la nación a una comunidad étnica, cultural o religiosa en concreto, sino que considera ciudadanos a todos aquellos que viven dentro de la nación. En cambio, el nacionalismo étnico es exclusivo y únicamente considera ciudadanos o ciudadanos de primera clase a aquellos que forman parte del etnos, es decir, a los miembros de la comunidad étnica o del pueblo raza. Ojo, que el nacionalismo cívico-político sea inclusivo e integrador no significa que no acepte la existencia de ciertas particularidades nacionales, historia, cultura o identidad nacional propia. Significa que considera miembro de la nación a todo aquel que se integre independientemente del origen, el color de piel o la religión. Eso es lo que realmente se basa en nacionalismo cívico-político. No se limita a un etnos, no se limita a un pueblo raza. Va más allá. Entiende que todo aquel que viva dentro de la nación y trabaje para la nación, aceptando sus leyes, forma parte de esa nación, forma parte de ese demos, de esa unidad política y recibe unos derechos, tiene unas obligaciones, pero también recibe unos derechos. Y lo que hay que tener también muy en cuenta es que estos dos nacionalismos, el nacionalismo cívico-político y el nacionalismo étnico, dejaron ciertos efectos sociales, políticos y, como no, nacionales sobre las sociedades. Y todavía estos efectos continúan hasta hoy en día. Los nacionalismos cívico-políticos fueron nacionalismos muy importantes porque sobrepasaron el estrecho límite de la etnia y la raza, considerando ciudadanos a los que se integran, a los que trabajan para la nación y a los que acatan las leyes nacionales y se les otorga ciertos derechos. Aceptando unas obligaciones, se les da ciertos derechos como los derechos civiles, políticos y nacionales iguales a los que han nacido dentro de la nación. En cambio, ¿qué es lo que ocurre con el nacionalismo étnico? Es que esta clase de nacionalismo impide la verdadera integración dentro de la nación, puesto que por mucho que un individuo que no forme parte de la etnia original de esa nación, nunca podrá integrarse del todo dentro de esa nación. A lo sumo podrá ser ciudadano de segunda clase o un elemento foráneo tolerado dentro de la nación, pero no podrá ser igual que el que pertenece al etnos.
¿Por qué? Porque esa persona está fuera de esa comunidad cultural, histórica, étnica o racial. Y no podrá jamás formar parte. Esto es lo que les pasó a muchos judíos en Europa del Este, que por mucho que quisieran integrarse y no resaltar la diferencia existente entre judíos y no judíos, no pudieron hacerlo porque en las naciones donde imperaba el nacionalismo étnico, entendía que los judíos eran un elemento foráneo, un elemento que no pertenecía al etnos, por ende jamás podrían integrarse. Y además, no querían que se integraran. De esta manera, las personas que no forman parte del etnos original jamás podrán ser soberanos de la nación. Y ahí se genera una desigualdad política, civil y nacional. Alguno me escribirá en los comentarios, es que estoy seguro, diciendo, oye, la etnia y la raza no son lo mismo. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Pero también estoy usando el concepto de raza, porque no son pocos los que, con el concepto de etnia, intentan colar la raza. Entonces, para que veáis qué es lo que subyace en el nacionalismo étnico, estoy también hablando de raza, porque más de uno, cuando habla de etnia todo el rato, está hablando de raza. Está mandando mensajes subliminales. Bien, por eso mismo estoy utilizando el concepto raza también. Y os preguntaréis, ¿por qué hablo sobre el nacionalismo político y el nacionalismo étnico? Pues es por la siguiente razón. Últimamente he visto en las redes sociales que cada vez más gente está recuperando el nacionalismo étnico. ¿Para qué? Para defender la nación en esta difícil situación internacional y geopolítica. Si nos damos cuenta, las tendencias globalizadoras del actual sistema capitalista, con su forma concreta social, que es la sociedad del consumo, y su hegemonía cultural dominante, que es la ideología woke y el progresismo, están dinamitando las identidades nacionales y creando las bases materiales para justificar la superación de los estados-nación. ¿Qué es lo que pasa? Que esto genera una reacción. Esto genera que el nacionalismo vuelva a resurgir, vuelva a coger fuerza. Y como ya pasó hace un siglo, los nacionalismos étnicos resurgen, reaparecen a modo de reacción en estos momentos tan difíciles o en estos momentos de crisis de identidad nacional para que la gente se reafirme nacionalmente, para que la gente cierre filas con la nación. En vez de entender que sí, existen las naciones políticas, existen identidades nacionales, hay gente que tiene más o menos apego para con la nación o para con la identidad nacional, en vez de existir y aceptarlo, no, la gente sumamente reaccionaria además, está recuperando los términos etnicistas para reafirmar la gente respecto a la nación. Y es una reacción a las tendencias capitalistas que existen hoy, Pero paradójicamente estos mismos reaccionarios que vuelven a recoger los términos etnicistas son aquellos que no ponen en duda el sistema capitalista. Y no se dan cuenta que es el mismo capitalismo el que está dinamitando las naciones, como ya lo explicó Marx en el Manifiesto Comunista. Estos nacionalismos étnicos, como ya os he dicho, son excluyentes y favorecen la segregación dentro de la nación. No son pocos a los que les gustaría regresar a estos conceptos para que la supuesta etnia o raza original esté en primer lugar y se beneficie ante todo dentro de la nación. Es que no son pocos, los que defenderían regresar a esa situación. No son pocos los que quisieran que hoy se implantaran las leyes de Nuremberg o las leyes racistas de la Italia fascista. Muchos les gustaría que se aplicaran esas leyes. ¿Por qué? Porque entienden que una persona que no es original de la etnia nunca va a formar parte de la nación. Y ahí se ve que se está volviendo a entender la nación de manera etnicista. ¿Bien? Y a mí me hace mucha gracia cómo varios criptopros súper antiprogresistas y basados se lleguen incluso a preguntar si un africano que ha nacido en España o que es inmigrante pero que ya tiene la nacionalidad española, pues que se pregunten si es español o no. Por supuesto que es español. Si entendemos el nacionalismo desde términos cívico-políticos, tenemos que entender que ese africano es español. Haya nacido aquí
o haya venido hace unos años. Por supuesto que es español. Y tiene que tener los mismos derechos y obligaciones, cuidado. Y tiene que entender que existe una identidad nacional, que existe una historia por detrás, que existe una cultura, que han existido distintas religiones y que la España que conocemos hoy tiene un pozo católico bastante potente. Claro que tiene unas obligaciones, pero eso no quita que esa persona sea española o no. Esa es la manera de entender la nación, partiendo de los conceptos cívicos y políticos, no étnicos. Porque ¿qué le pasa al etnicista? Que lógicamente a un africano, a un judío, a un chino, me da igual. No lo entiende como parte de la nación española, porque su nación española es étnica. Y es paradójico, porque realmente España, el nacionalismo étnico, no ha arraigado. O sea, vamos a los fascismos. Por ejemplo, Falange no se ha caracterizado por ser etnicista. En cambio, los nacionalismos étnicos que hubo en Europa del Este o en la propia Alemania, cuando sobrepasaron los límites sanos, entre comillas, del nacionalismo y se convirtieron en fascismos, o en el caso de Alemania, en nazismo, nacionalsocialismo, su nacionalismo era étnico y además antisemita. O judeófobo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el nacionalismo étnico ya existía, estaba muy arraigado en el nacionalismo alemán. Entonces, el nacionalismo etnicista lleva a excluir, a no integrar. En cambio, el nacionalismo cívico-político lleva a incluir e integrar a las personas independientemente de su color de piel, de su religión y de su origen. Bien, esto es lo importante en la diferencia existente entre el nacionalismo cívico-político y el nacionalismo étnico. Sé que habrá personas que me escribirán en los comentarios diciendo ni nacionalismo político ni nacionalismo étnico. Internacionalismo. ¿Sí? Así es. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. El internacionalismo, y sobre todo el internacionalismo proletario, es sumamente importante y el verdadero carácter de la clase obrera es internacional. Pero no se puede negar la realidad material. No se puede negar la existencia de naciones políticas. No se puede negar la existencia de identidades nacionales. Como tampoco se puede negar que la gente tiene más o menos apego hacia la nación y las identidades nacionales. Y creo que hacemos un flaco favor si saltamos por encima de todo esto y hablamos constantemente de internacionalismo, queriendo no tratar la cuestión nacional, la cuestión de las naciones, la diferencia existente entre las naciones y la cosmovisión que hay dentro de estos nacionalismos. Porque ya os digo, no es lo mismo el nacionalismo cívico-político que el nacionalismo étnico. Hay que tratar estas cosas. Hay que tratar. Y creo que, ya digo, hacemos un flaco favor si saltamos por encima de toda esta cuestión. Porque hay gente que, creyéndose muy patriota, muy nacionalista, acaban abrazando un nacionalismo étnico en toda regla, lo encubren con la cultura nacional, con la religión dominante en un territorio, con una historia nacional y lo que queráis. Pero es que si abogan por excluir y si ven realmente la nación desde puntos etnicistas, son nacionalistas étnicos y es lo más reaccionario que hay. Es lo más reaccionario que hay. Porque la nación no se puede entender partiendo de un etnos, sino lo que hay que entender es partiendo de un demos. Y además España siempre ha caracterizado por el nacionalismo cívico-político, al igual que Italia. Al igual que Italia. Pero si estos reaccionarios, estos etnicistas, que en el fondo muchos de ellos son racistas, acaban imponiendo su cosmovisión sobre la nación, es decir, su cosmovisión etnicista, acabarán pidiendo la exclusión de gente y la creación de ciudadanos de primera y de segunda. Y esto no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y todo este tratamiento de los nacionalismos hay que hacerlo sin perder de vista efectivamente el internacionalismo. Pero una cosa no quita la otra. Y creo que hay que tratar todas estas cuestiones y no saltar por encima de la nación, los nacionalismos y de la identidad nacional. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal.
Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!